durante la clase grabada, hay cosas bastante puntuales que me interesan que les queden de todo. Lo que pasa es que muchas veces para explicar un concepto muy particular hay que explicar un montón de otras cosas detrás, ¿no? Entonces son 2 horas de clase porque hay muchas cosas explicadas. Seleccionar ventana. No es ninguna de estas. Cajas de cálculo, mozilla, no, ninguna. Estoy tratando de... Si no podés, yo la tengo para compartir. Sí, creo que puedo compartir la pantalla. Lo que pasa es que no tenía ganas de compartir la pantalla completa. Ah, sí, no, yo la única forma que lo puedo hacer también es pantalla completa. Ok, ahí lo ven. Sí. ¿Lo están viendo? Buenísimo. La primera parte es bastante introductoria. Bueno. Ahí está. La primera parte es bastante introductoria, es para que sepan dónde ir a buscar este tipo de datos, cómo se recolectan este tipo de datos, ¿no? Para que entiendan, porque también me parece importante para, no sé, escuchar las noticias, entender que, por ejemplo, cuando se habla de la línea de pobreza, estamos hablando normalmente de hogares y no de cantidad de personas. Agarramos, lo que se hace normalmente es agarrar los hogares, es decir, las familias que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza o de la indigencia, y su ingreso debe dividirlo por la cantidad de personas que hay adentro de ese hogar, ¿no? Pero entonces tenemos un esquema de ingresos per cápita, pero la primera división está hecha por hogar, no por personas. Entonces son cosas que tienen influencia en las cosas que nosotros escuchamos cuando estamos viendo los medios, ¿no? Estos son algunos datos. Nuevamente, no es que estoy diciendo, no sé, por ejemplo, en este caso, que el 80% de los hogares vive con menos de 28.250 pesos, ¿no? Estoy diciendo que el 80% de la población, de la gente, vive en hogares en los cuales, no sé, por ejemplo, un hogar de 2 personas, una familia de 2 personas, estaría cobrando 56.000 pesos, ¿no? Entonces se divide en 2 y entraría dentro de esta clasificación. Pero les repito, esto no es para tomarlo, sino son cosas que a mí me interesa que tengan para la vida. Este es el coeficiente de Gini que vos mencionabas, se usa mucho para comparar la desigualdad entre países. La verdad es que dice muy poco sobre las condiciones de vida de una sociedad, pero se usa para eso. Más datos, qué sé yo. Esto es un debate que a mí me gusta dar, ¿sí? Y básicamente lo que me interesaría de esta primera parte, ¿sí? Que lean con cuidado como para una evaluación sería a partir de acá, ¿no? Cuando empezamos a hablar de propensión marginal a consumir. Yo entiendo que ustedes ya vieron propensión marginal a consumir con Loren, ¿no? Sí, hablamos de algo cuando vimos MKS. Bien, buenísimo. Algo vieron. Genial, porque yo aparte arranco con la propensión marginal a consumir según Keynes, ¿no? Y distingo como 3 enfoques sobre el consumo, porque al fin y al cabo yo estoy hablando de pobreza, ¿no? Entonces, distribución del ingreso. Y en economía, la distribución del ingreso, en general se trata de distribución de consumo y ahorro, ¿no? Porque los economistas ya no nos quedamos pensando mucho en cuáles son las causas de la desigualdad en el ingreso, ¿no? Hubo críticas al capitalismo como una forma ineficiente de distribución de recursos, pero ahora ya no hacemos más teorías sobre cuál es la causa de esa distribución, sino que nos ponemos a ver los efectos de esa distribución, ¿no? ¿Qué pasa si la mejoramos? ¿Qué pasa si la empeoramos? ¿Qué pasa a nivel economía? Por eso distingo entre 3 teorías, ¿sí? La de Keynes y Kalecki son muy parecidas, son medio de la misma teoría. Yo en el video les cuento un poco de Kalecki, que es un economista menos conocido. Y digo qué es lo que pasaría si se hace una política redistributiva progresiva, es decir, si se sacan ingresos del sector alto
y se insertan en el sector, en el sector de ingresos altos y se insertan en el sector de ingresos bajos, o si incluso no se hace por una política impositiva, sino que se emite dinero y se hacen transferencias a los hogares más pobres, ¿no? Bueno, ¿qué efecto tendría una política redistributiva sobre el consumo agregado, según alguna de las tres teorías? Eso tiene muchas chances de entrar en una pregunta. Así que mi recomendación sería que esa parte la vean con cuidado. Vemos la de Keynes y Kalecki, sí, que se resume como en post-keynesiana, la de Friedman, y la del ingreso permanente relativo, que es de Paley, que es el paper que tienen subido al Drive, que por suerte está traducido al español. Y acá tienen un resumen, o sea, les puse todo como para que se den cuenta de que eso es necesario que lo tengan presente, ¿no? Y entiendo que esta es la parte que decías, Gonzalo, que ya no entendías tanto, ¿no? Cuando empezamos a hablar de mercado de trabajo. Sí, con los gráficos, sí. Esa parte. Con los gráficos. El modelo neoclásico del mercado de trabajo y el modelo post-keynesiano o kaleckiano, que es lo mismo, de mercado de trabajo, que es lo que vemos de acá en adelante, ¿no? Como verán, me gusta ponerle muchos colores a las diapositivas. ¿Cuál es la diferencia fundamental que se ve a simple vista con ver un gráfico, ¿sí? Con ver el gráfico del modelo neoclásico y ver el gráfico del modelo post-keynesiano? Que la demanda de trabajo en el modelo neoclásico tiene una relación inversa respecto al salario, ¿sí? Estamos hablando de demanda agregada, es decir, no estamos hablando de la demanda de una firma, cuánto trabajo demanda esta firma, ¿sí? Y cuando digo trabajo me estoy refiriendo, por ejemplo, a horas de trabajo, ¿sí? Bueno, la demanda de todas las firmas de una economía, por eso es demanda agregada, la demanda agregada de trabajo depende negativamente del nivel de salario en el modelo neoclásico, ¿no? La idea es que a las firmas, si baja el salario, se hace más barato contratar empleo, entonces van a preferir contratar más empleo, porque van a representar menos costos para ellos. Detrás de esto hay una idea de que se puede sustituir máquinas por trabajo, ¿no? Decir, bueno, para producir más quizás me serviría más comprar otra máquina. Sin embargo, si el salario está lo suficientemente bajo, bueno, quizás en vez de comprar otra máquina, pago un turno más de trabajo, ¿no? Para aumentar la producción. El problema es que, si bien se puede buscar una explicación que suene razonable, como esta de decir, contratemos el turno nocturno de trabajo, la economía neoclásica ya supone que estás en turno nocturno del trabajo. Porque no sería, la economía neoclásica supone pleno empleo, ¿no? Quizás es algo que ya habían escuchado cuando vieron a Keynes. Pero pleno Sí, empleo, ¿no? perdón. Por las dudas, aclaro, que cuando nos referimos con economía no clásica, nos referimos a los marginalistas. Sí, creo que yo les había dicho, ¿no? que tenía diferentes nombres y uno era neoclásico, pero por las dudas se los aclaro. Sí, neoclásico es como un poco más posterior. En el momento en el que estaban discutiendo con Keynes, me parece que se llamaban más marginalistas, ¿no? Como que el término neoclásico quizás se les puso después. Sí, sí. O se usa más Incluso ahora. Keynes un poco confunde porque llama clásicos a todo lo que venía antes, entonces también. Claro. Pero bueno, en la materia Bueno, generalmente nos referimos como marginalistas. Sí. Claro. Entonces, este modelo, ¿sí? Este modelo de mercado de trabajo, está suponiendo pleno empleo, que quizás es algo que vieron cuando vieron Keynes, pero pleno empleo, si bien Keynes lo focaliza en el trabajo, ¿sí? En el trabajo humano, Kalecki lo que hace es decir, no están empleando el total de las máquinas tampoco. O sea, no es pleno empleo de ninguno de los dos recursos productivos, ni de capital ni de trabajo, porque pleno empleo del capital querría decir que una máquina la tenés funcionando todas las horas que técnicamente es posible tenerla trabajando, ¿no? Sí, en cambio, si hay un momento en el cual no la estás usando, no estás usando a pleno toda la capacidad productiva de esa empresa. ¿Ok? Entonces, esos dos supuestos son dos supuestos que se sustentan entre sí, porque es difícil
decir que puedo sustituir trabajo con máquinas cuando en realidad se necesitan mutuamente, ¿no? Necesito trabajo para hacer funcionar las máquinas y necesito máquinas para que el trabajo sea productivo al nivel de productividad que se requiere hoy en día, ¿sí? En el capitalismo actual se requiere un nivel de productividad más alto. Bien, todo esto para decir que la diferencia fundamental entre el modelo marginalista o neoclásico de trabajo es que, en este caso, la demanda agregada de trabajo aumenta cuando cae el salario real, y en el modelo post-keynesiano, la demanda de trabajo aumenta cuando aumenta el salario real. ¿Ven? Acá el salario real está expresado como salario nominal. Normalmente los economistas decimos salario nominal con una W mayúscula, y si está en minúscula normalmente, no siempre, pero normalmente quiere decir que está en real. Acá está en nominal dividido por los precios para que se vuelva real. Y como pueden ver, a medida que el salario real va aumentando, la demanda agregada de trabajo va aumentando. N suele representar trabajo, a veces se representa con la L. Y acá dice DF porque estos son todos puntos de equilibrio entre la demanda agregada y la oferta agregada, ¿sí? Es decir, en todos estos puntos, el nivel de trabajo, el nivel de empleo, coincide con equilibrio entre demanda agregada y oferta agregada. Y por eso dice DF, porque es empleo restringido por demanda efectiva, si quieren. Ok, ¿cuál es el motivo de que tenga esta relación positiva si técnicamente podemos pensar que el trabajo está saliéndole más caro a las empresas? ¿Por qué aumentarían su nivel de empleo? Y la respuesta es que el salario es el componente principal de la demanda global real, ¿no? O demanda agregada para Keynes. Es decir, si todas las empresas aumentan salarios, va a aumentar la demanda. Y si aumenta la demanda, las empresas tienen que salir a cubrir esa demanda, ¿sí? Y para salir a cubrirla tienen que aumentar la producción. ¿Ok? Eso es algo que me interesa que tengan presente, la diferencia entre los dos modelos de trabajo, ¿no? ¿Por qué me meto con modelos de trabajo en una clase de distribución del ingreso? Porque el salario respecto de las ganancias es una forma de entender cómo se distribuye el ingreso. Podemos pensar en hogares que reciben altos ingresos y hogares que reciben bajos ingresos, o podemos ver cómo se distribuye el ingreso según distintas clases sociales, ¿no? Que es lo que hace Kalecki. Kalecki dice, bueno, a ver, los trabajadores reciben salarios y los capitalistas reciben ganancias. Es un supuesto simplificador, ¿no? Porque es un modelo tratando de poner en dos ejes una realidad compleja. ¿Y a dónde llegaba con esto? Bueno, les estaba justificando por qué metía un mercado de trabajo en una clase sobre distribución del ingreso. Porque ver cómo se distribuye el ingreso nacional entre salarios y ganancias, no solamente es importante para ver la calidad de vida de las distintas clases sociales, sino que también sirve para entender cuál de las dos es la que hace crecer la economía. Y ahí es cuando vamos a llegar a pensar si el crecimiento de una economía está tirado por el salario o por las ganancias. Si cuando aumentan los salarios, aumenta la demanda agregada y entonces las empresas aumentan la inversión y aumenta el stock de capital, que es crecimiento de la economía, vamos a decir que es una economía de crecimiento tirado por salarios. Ahora, sí, cuando aumentan los beneficios, las empresas reinvierten más beneficios y aumenta la inversión, y eso genera el crecimiento de la economía, vamos a decir que es un modelo tirado por ganancias, ¿sí? Es un modelo de crecimiento
tirado por ganancias. Entonces, esa es otra cosa que me interesa que distingan. No quiero que me hagan todo el modelo, pero quiero que me puedan explicar qué es un modelo de crecimiento tirado por salarios y qué es un modelo de crecimiento tirado por ganancias. ¿Ok? Y creo que es lo último que voy a mencionar. Me interesa mucho que entiendan el concepto de paradoja macroeconómica. Loren, ¿vos les diste la paradoja del ahorro? Sí, de eso algo hablamos. Yo no me acuerdo si lo Porque vimos. igual queda una clase más de modelo keynesiano, así que quizás lo den en la otra, no me acuerdo. No, en la próxima no, porque ya damos economía abierta. Pero creo que cuando Ah, vimos, sí, las críticas de Keynes y en el MKS le mencionábamos la paradoja del ahorro. Igual si bueno, querés buenísimo. mencionarlo por las dudas, Sí, lo sí, lo podemos. repaso. Me interesa que entiendan el concepto de paradoja macroeconómica porque sirve mucho para entender por qué existe una microeconomía y una macroeconomía, ¿sí? Eh, Paradoja macroeconómica implica que un comportamiento que es explicado por una toma de decisiones a nivel microeconómico, cuando es realizado por todos los agentes económicos, suena recontra abstracto y recontra difícil cuando lo digo así, ¿no? Pero después con los ejemplos se hace más claro. Cuando es realizado por todos los agentes económicos, en el nivel agregado lleva a resultados distintos al esperado a nivel microeconómico, incluso opuestos, o pueden volver al punto inicial, ¿sí? La que yo les explico en la clase de estos videos es la paradoja de los costos de Kalecki. La idea de la paradoja de los costos es que los dueños de las empresas, para aumentar sus ganancias, ¿sí? Que va a ser un objetivo que van a tener para poder reinvertirlas después y así poder hacer que su empresa crezca, poder conseguir los créditos que necesiten para comprar las nuevas máquinas. Como quieren aumentar sus ganancias, van a tratar de reducir sus costos. Y una forma de hacerlo, la forma más sencilla de hacerlo, es reducir salarios reales, ¿no? El problema es que si todas las empresas juntas reducen salarios reales, cae la demanda global real de la economía, ¿no? Entonces, como caen las ventas, que es la parte de arriba de las ganancias, no es el numerador de las ganancias, puede ser que la tasa de ganancia por cada unidad vendida aumente, porque se está reduciendo el costo, es decir, se está reduciendo el denominador por unidad vendida, pero vas a vender muchas menos unidades, porque cayó la demanda. Entonces, el resultado final puede ser que al final tus ganancias, tu masa de ganancias quedó igual, porque redujiste costos, pero también se redujeron las ventas, o incluso puede ser que caigan, ¿no? Si las ventas se reducen más de lo que redujiste costos. Esa es la paradoja de los costos de Kalecki. La paradoja del ahorro de Keynes dice que algo muy similar. Digamos que los agentes económicos quieren realizar inversiones, ¿no? Para ello necesitan acumular capital monetario, ¿no? Necesitan acumular dinero para realizar inversiones. Entonces, en vez de gastar los beneficios que recibe la empresa, los tratan de ahorrar, ¿no? No los gastan en inversión hoy en día, no sé, una empresa deja de renovar las computadoras de las oficinas porque está tratando de poner toda una planta nueva, por ejemplo. Entonces eso es ahorro, ¿no? No cambiar, no renovar las máquinas es ahorro. Ahorra y ahorra y ahorra para aumentar capital. El tema es que si todas las empresas hacen lo mismo, ¿no? El ahorro es exactamente lo opuesto al consumo, ¿no? Y además es inversión que no está teniendo lugar, no se están renovando bienes relativamente durables. Tanto el consumo como la inversión son componentes de la demanda agregada, ¿no? En Keynes. Entonces, este ahorro se traduce en caída de la demanda agregada. La caída de la demanda agregada terminaría siendo algo muy similar, que es que caen las ventas de las empresas, ¿no? Caen los ingresos de las empresas.
Entonces, después no les queda, no es que tienen suficiente dinero para realizar la inversión, porque sus ventas fueron cayendo, ¿no? Hay una frase de Keynes que a mí me gusta, no es exactamente sobre esto, porque en realidad estaba discutiendo con otros economistas que le decían, bueno, pero la tasa de interés te la pagan ex post. Decía, los agentes pueden ahorrar y ahorrar, y ahorrar ex ante, ahorrar ex post, hasta que se les ponga la cara azul de la fuerza que hacen para ahorrar, y eso no se va a traducir en un peso más de inversión, necesariamente. No tiene por qué traducirse en un peso más de inversión. El punto es el punto es que si todos los agentes hacen lo mismo, el ahorro al final termina cayendo porque caen las ventas, ¿no? Que es de donde vienen los ingresos para los ahorros. Y con las familias pasaría lo mismo. Digamos que las familias quisieran ahorrar, entonces reducen sus costos. Si todas las familias deciden ahorrar y bajan su consumo, la economía entra en recesión, ¿no? Porque el consumo es la parte casi más importante de la demanda agregada. Es la parte más importante de la demanda agregada. Tenía una serie de datos sobre eso, pero me olvidé de pasarla. Sí, pero digo una cosa sobre esto. Yo no me acuerdo si lo dimos, si se los mencioné con este nombre de paradoja del ahorro, pero tiene mucho que ver con lo que hablábamos en la discusión cuando contrastábamos las visiones de ley de SEI y demanda efectiva, que decíamos, bueno, ¿qué pasaba si las familias decidían aumentar el ahorro? Bueno, la ley de SEI decía, no hay problema con eso, porque si bien es cierto que aumentar el ahorro reduce el consumo y por lo tanto reduce la demanda, no hay problema porque las empresas saben que ese ahorro se va a traducir en demanda futura y por lo tanto realizan inversiones hoy, esas inversiones forman parte de la demanda agregada, entonces en la demanda agregada la parte que cayó por consumo se compensa por aumento de inversión de las empresas y por lo tanto la demanda se mantiene y todo lo que produjeron las empresas encuentra un comprador. Eso es lo que decíamos cuando vimos ley de 6.1, después cuando vimos la economía marginalista, vimos bien la explicación de cómo justifica la economía marginalista que todo acto de ahorro se traduce en un acto de inversión a través del mercado de fondos prestables, ¿sí? Y el ajuste de la tasa de interés. Pero es básicamente lo mismo, es decir, no hay Sí, paradoja es del eso. ahorro, claro, porque todo acto de ahorro se traduce en inversión. Cuando vimos Keynes, Exacto. pasa lo que les decía Nicole cuando vimos el enfoque de demanda efectiva. Justamente Keynes dice lo contrario, que cuando las familias ahorran, no hay nada que asegure que ese ahorro después se vuelque a consumo o se vuelque a inversión. Y por lo tanto, la caída de demanda agregada que genera el acto de ahorro se traduce en una caída de la oferta, es decir, de la producción de las empresas, porque las empresas ven que producen y no pueden venderlo, sus productos por la caída de demanda, y por lo tanto deciden producir menos. Al producir menos, pagan menos salarios y menos beneficios, es decir, se reducen los ingresos de las familias, y las familias al tener menos ingresos después tienen justamente menos ingresos disponibles para consumir y para ahorrar. Entonces, por ahí las familias intentaron ahorrar más en el principio, pero la recesión económica que generó esa decisión de ahorrar terminó reduciendo sus propios ingresos y reduciendo su posibilidad de ahorrar y de consumir. Por eso es una paradoja, digamos, porque las familias intentaron ahorrar más, pero la recesión que generó esa decisión redujo esos ingresos y terminaron ahorrando menos o lo mismo. Un poco con eso tiene que ver Exactamente. lo que dice Nicole. Esa es la paradoja del ahorro, que es parecida a la paradoja de los costos de Kalecki, porque al final se termina reduciendo la demanda, ¿no? Claro. Bueno. ISLM igual no lo vieron, le debería haber cambiado el título a esto. Pero acá lo que voy No lo haciendo vimos. es jugando con el modelo a ver qué pasa si, por ejemplo, le aumento el gasto, si aumento el gasto de A1 acá, veo que si el salario real se mantiene constante, el nivel de empleo aumenta, ¿no? Ahora, para mantener constante el mismo nivel de empleo, hace falta menos salario. Con menos salario ya les alcanza para tener este nivel de demanda porque
porque el gasto, digamos que metemos gasto público, es un modelo sin sector público en realidad, pero supongamos que metemos un Estado que mete dinero a la economía, como ese gasto está cubriendo parte del consumo de las familias, ya no hace falta pagar salarios tan altos para tener el mismo nivel de empleo. O, si querés mantener el mismo nivel de salario real, lo que vas a ver es que el nivel de empleo aumenta. Y en este caso se llegaría al pleno empleo, que yo lo puse ahí, ¿no? Perdón, Sí. nosotros, les aclaro, pues, no vimos el ISLM y no lo No, vamos a ver tampoco, pero es lo mismo con el MKS, ¿sí? sí. Que vimos la clase pasada. O sea, lo que le está diciendo Nicole es el ejercicio que hacíamos de un aumento del gasto público, ¿sí? Que el gasto público aumenta la demanda y eso veíamos que generaba un aumento de producto, ¿sí? Al aumentar el producto, las empresas necesitan contratar más trabajadores para producir más y entonces aumenta el empleo, por más que el salario siga siendo el mismo. Eso es lo que le estaba mostrando Nicole recién. Este es un caso en el que meto una curva de oferta de trabajo. ¿Se acuerdan que antes la curva de oferta la estaba poniendo constante, ¿no? Como hay esta cantidad de trabajo que ofrece los hogares de esta economía ofrecen esta cantidad de trabajo, no importa el salario. Bueno, esta es de forma neoclásica, ¿no? Dice que mientras más altos sean los salarios que se pagan, más personas van a querer salir a buscar ese trabajo, ¿no? Porque se está pagando mejor por esa pérdida de ocio. Una forma más razonable de entenderlo es como decir, bueno, yo estoy en un trabajo de 4 horas, porque quiero dedicar el resto del día, no sé, para un hobby, para un estudio, para lo que sea. Si me van a pagar mucho más por 8 horas, entonces quizás decido dar 4 horas más de trabajo, ¿no? Por eso tiene forma creciente respecto del salario también. Lo que tiene este modelo es que tiene, por ejemplo, en este caso, dos equilibrios posibles y lo que dice la UA, que es el texto del que tienen esto, es que como las firmas buscan aumentar ganancias, reducir costos, este modelo tiene una tendencia a irse al peor equilibrio, ¿no? Que es el de salario más bajo y nivel de empleo más bajo. Lo que dice entonces es, en estos casos sirve una política de salario mínimo para que no nos vayamos hasta este punto de equilibrio tan feo, ¿no? O, no sé, dice que los sindicatos y su presión para que los salarios no puedan caer, muchas veces evita que se caiga, que se llegue a este equilibrio, ¿no? De tan bajo empleo. La parte del largo plazo, la realidad es que la puse solamente para que sepan que el principio de demanda efectiva se puede extender al largo plazo, pero no es algo que les vaya a tomar el mercado de trabajo en el largo plazo. Así que esto lo pueden pasar. Si les interesa, lo ven, y si no les interesa, no lo ven, ¿sí? Pero no, lo puse solamente para que lo tengan, si lo quieren, pero no es algo que les vaya a tomar. Lo que sí me interesa es esto que les decía acá, ¿ven? Existe un crecimiento tirado por salarios, que es la explicación que les acabo de dar, que la doy en el video también, y existe un crecimiento tirado por ganancias, ¿no? Que un crecimiento sea tirado por ganancias no quiere necesariamente decir que no es tirado por la demanda, porque las ganancias en este modelo estarían tirando la inversión, o sea, estarían promoviendo la inversión privada, y la inversión privada es parte de la demanda, ¿no? Entonces, esto sería como lo único que podría llegar a tomarles de largo plazo, pero todo esto es más para que lo tengan, por si les interesa, y para demostrarles que en el largo plazo también se puede cumplir el principio de demanda efectiva de Keynes, pero solo por eso. Lo que sí me interesa que tengan es, bueno, terminé, así que voy a dejar de compartir pantalla. Claro, Nico, déjala por las dudas. ¿La dejo? Ok. Sí, por las dudas sí. ¿La ven, no? No, Sí, no lo sabía. sí, se ve bien. Ok. Entonces, resumiendo, les di 3 teorías de consumo y me interesa que sepan distinguir qué es lo que piensa cada una de una redistribución progresiva del ingreso. El concepto de paradoja macroeconómica, ¿no? La paradoja de los costos, la paradoja del ahorro.
cuál es la diferencia entre el modelo de trabajo, de mercado de trabajo marginalista y el modelo de mercado de trabajo post-keynesiano, y a lo sumo esto de la última, de esto. Y listo. Esos serían los puntos que a mí me interesarían de esta clase. ¿Preguntas o comentarios? Loren, ¿tenés algo que agregar? ¿O Nico? Mira, si nadie pregunta, pregunto yo. Pregunta. En el modelo de crecimiento tirado por ganancias, digamos, también Sí. podemos hablar de un mercado de trabajo donde la demanda de trabajos tenga pendiente positiva, digamos, sea creciente, o ahí ya, digamos, no se mantiene, digamos, esa relación. Sí, porque en realidad tiene que ver con que las ganancias aumenten más que el salario, pero las ganancias pueden aumentar más que el salario y que los salarios estén aumentando y que simplemente las ventas estén aumentando más rápido. Ah, ok, está bueno. Acá está, ¿ves? Depende de la participación de ganancias sobre el ingreso total. Entonces, Claro. un aumento y como es en el largo plazo, es dinámico, un aumento salarial, podemos estar hablando de 5 periodos posteriores en los cuales aumentan la ganancia y por lo tanto aumentan la inversión. Ok, digamos, la diferencia entre los dos regímenes de crecimiento tirado por salarios y crecimiento Sí. tirado por ganancias sería que eh, lo que está cambiando es la distribución entre salario y capital. Uh-huh. Sí. Eh, Sí. Y depende de cuál es el componente más importante para las decisiones de inversión. Si el componente más importante para las decisiones de inversión es que en el presente esté aumentando la demanda agregada, probablemente estemos enfrente de un crecimiento tirado por salarios, porque los salarios van a hacer aumentar más la demanda hoy en día, ¿no? En el presente. Ahora, si la inversión va a estar dependiendo más, como en un modelo de Robinson, sobre las ganancias que esperan tener los capitalistas en el futuro, y las ganancias que esperan tener los capitalistas en el futuro dependen mucho de las ganancias que están teniendo hoy en día, vamos a estar en un crecimiento tirado por ganancias. Está bueno. Sí, me parece que varias cosas para hablar, porque un poco en las clases anteriores hablábamos un poco de esto, de los determinantes de la inversión de acuerdo a las diferentes visiones y bueno, si dependen de ganancias o depende de crecimiento de la demanda, por qué decidían invertir los empresarios. Sí, es Eh, muy interesante cómo los macroeconomistas están tan seguros, bueno, quizás ya no, de que la tasa de interés tiene un efecto negativo sobre la tasa de inversión y los motivos por los cuales lo piensan, porque la idea es que la tasa de interés funcione como costo de oportunidad, ¿no? Entonces yo en vez de invertir mi plata en algo productivo, lo invierto en un plazo fijo o en un fondo de inversión, si la tasa de interés es lo suficientemente alta. Pero es una visión del pensamiento empresario que está muy limitado a la ganancia marginal, a sacarle un 0,001% a un monto de dinero. A mí me parece que, y no sé si alguno de los chicos tiene conocimiento, o sea, son ingenieros, así que quizás saben más que yo al respecto, pero a mí me da la sensación de que para las empresas muchas veces no importa sacarle una diferencia marginal a una inversión, sino, no sé, el crecimiento de la empresa, el prestigio de la empresa, ganar demanda sobre otras empresas, conseguir nuevos mercados. Entonces esto, y al final no, hay muchos estudios que demuestran que la inversión privada termina muchas veces dependiendo más de la demanda que de la tasa de interés, de lo que está pasando con la demanda que lo que pasa con la tasa de interés. La tasa de interés a lo sumo puede ser un costo cuando quieren sacar un crédito para alguna inversión nueva, pero en realidad se ponen a ver si necesitan máquinas para cubrir más demanda, o eso es lo que demuestran algunos estudios. exacto. No sé, ¿de qué trabajan la mayoría de los estudiantes de esta materia?
por ejemplo. Yo no puedo responder eso. No, les estoy preguntando a ellos No, a ya ver sé, si ya sé, ya participan un sé. poco. Porque- Para hacerlos sentir mal por dejarme tan en banda. ¿De qué trabajan? Ahí, a ver. Metalúrgica. Ah, yo no veo porque tengo Yo como esto puesto. programador CNC en una matricería en la cual hacemos moldes para inyección de plástico. Y cuando trabajan en cosas vinculadas a ventas de maquinaria industrial, vinculadas, digamos, bien a la parte productiva, ¿no? De las empresas industriales. O sea, no a la parte más de gestión, no sé, de compras o cosas así, o sí las dos. ¿Ustedes hacen algo de costos o les piden que hagan algo de costos o les piden que hagan cosas más técnicas? Sí, en proceso sí. No, igual preguntaban en el trabajo, no en la Ah, carrera. en el trabajo final de la materia o en el trabajo, en la inserción laboral. Yo preguntaba por su trabajo. Pueden Porque, prender el micrófono si quieren, ¿eh? Somos suficientemente pocos como para que no se trabe esto. pero por el Y las trabajo, cámaras. Sí. Sí, sí, Nico, si querés dejar de compartir eso y ya pongámonos todas las cámaras y demos las caras. No estoy segura de si sé cómo sacar esto. Ahí abajo hay un botoncito verde, abajo de todo ese Ah, cuadradito. estoy presentando. Acá, genial. Ah, igual antes de abandonar toda la parte de la clase teórica, me gustaría Sí. hacer así como una revisión porque ahí son muchas cosas para que queden ordenados. Eh, Nosotros habíamos visto el mercado de trabajo marginalista, que decíamos que conducía al pleno empleo, y habíamos visto, bueno, qué características tenía ese mercado, que como le decía Nicole recién, tenía la curva de demanda de trabajo con pendiente negativa. ¿Sí? Que eso quería decir que para que aumente el nivel de empleo tenía que bajar el salario. ¿Sí? Y de esa forma se conducía al pleno empleo. Bueno, ya vimos los supuestos que hay detrás de eso. Eh, lo que les plantea Nicole ahora con el enfoque este calequiano, que tiene mucho que ver con que es un enfoque de demanda efectiva, es que eso que la demanda de trabajo no tiene esa forma con pendiente negativa, y la razón es que cuando cambia el salario, lo que está cambiando es la distribución del ingreso en la economía. ¿Sí? Y que ese cambio en la distribución del ingreso tiene un efecto sobre la cantidad de bienes que se demanda en la economía, es decir, sobre la demanda agregada. Primera forma de pensar qué efecto tendría un cambio en la distribución, es decir, bueno, si los salarios aumentan o si la distribución del ingreso cambia en favor de los trabajadores, mejor dicho, dado que los trabajadores, como tienen un ingreso menor, destinan más de su ingreso a consumo, la demanda agregada tendería a crecer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se está redistribuyendo desde el sector empresario que tiene más ingresos, entonces ahorra más, a un sector que es el sector de trabajadores que tiene menos ingresos, entonces ahorra menos y consume más. ¿Sí? Es, digamos, un cambio en la propensión marginal a consumir promedio de la economía. En los términos que lo pensábamos en el ejercicio que hicimos la clase pasada, cuando pensábamos en la redistribución, o sea, le estamos sacando ingresos a los empresarios, que son los que tienen una propensión marginal a consumir más baja, y se lo estamos dando a los trabajadores, que tienen una propensión a consumir más alta, entonces la propensión marginal a consumir de la economía aumenta, por lo tanto aumenta el consumo de la economía, y el consumo es una parte de la demanda, y aumenta la demanda. ¿Sí? Como aumenta la demanda, aumenta la producción y aumenta la demanda de trabajo, ¿sí? Y por eso esa relación positiva entre salario y aumento y demanda de trabajo, ¿sí? Que es
esa demanda de trabajo con pendiente positiva que les mostraba Nicole. Lo que me parece interesante que entiendan en primer lugar es por qué esto para la economía marginalista o ley de Say no importa, digamos, y no existe este efecto. ¿Sí? Eso creo que es el primer paso para entender esta clase de crecimiento y distribución del ingreso. ¿Sí? Y la razón es que para la economía marginalista, los cambios en la distribución del ingreso no afectan a la cantidad de bienes que se demandan. ¿Sí? ¿Por qué no afecta a la cantidad de bienes que se demanda? Por lo que estuvimos hablando cuando hablamos de la paradoja del ahorro. ¿Sí? Supónganse que ocurre este cambio en la composición de la distribución, pero al revés, digamos, que sea en favor de los empresarios, no en favor de los trabajadores. ¿Sí? Que los trabajadores pierden. Lo que te diría el enfoque de demanda efectiva es que, bueno, ahora como ganan más los empresarios que son el grupo que ahorra más, la demanda total, el consumo y la demanda agregada van a caer, entonces va a caer la producción. Los de la ley el enfoque de la ley de Say te va a decir que eso no va a ocurrir, porque no importa que en la economía se ahorre más, porque como vimos, para la ley de Say, todo acto de ahorro se transforma en un acto de inversión. Entonces la demanda, la cantidad demandada en la economía sigue siendo la misma. ¿Sí? Se mantiene el pleno empleo. ¿Sí? Por eso no importan, o sea, no hay efectos del cambio en la distribución en cuánto produce la economía. No sé si se entiende bien eso. Porque eso me parece como el punto de partida, digamos, para la clase. Si se entiende eso, después lo que le mostraba, y nos parándonos desde el lado de... Bueno, primero una cosa antes de eso. Me parece que está bueno lo que les mencionaba Nicole de cuál es el rol que tienen los sindicatos en una visión y en la otra. O sea, en la visión de la economía marginalista y en un mercado de trabajo más pensado del enfoque de demanda efectiva, como le mostraba Nicole. ¿Sí? Acuérdense que cuando veíamos la economía marginalista, los sindicatos eran una molestia, que lo único que hacían era generar desempleo, ¿sí? Fijando un salario más alto que el equilibrio e impidiendo que el mercado de trabajo se equilibre. En cambio, como les decía Nicole, desde esta visión, los sindicatos no solo no generarían desempleo, sino que podrían contribuir no solo a aumentar el salario, sino también a aumentar el nivel de empleo. ¿Sí? Y la diferencia fundamental es por la forma que tiene la demanda de trabajo en un mercado y en otro, en una visión y en la otra. Y ahora sí, yendo a la parte final de la clase que le planteaba Nicole, nos paramos, bueno, desde esta visión, de acuerdo según la cual cambios en la distribución del ingreso afectan a la demanda y afectan a la producción, y por lo tanto al nivel de empleo. Lo que les plantea Nicole con estos regímenes de crecimiento tirados por, me olvidé ya, salarios y ganancias, ¿no? ¿Son? Sí. Salarios y ganancias son como dos formas posibles contrapuestas entre sí, digamos, o sea, son dos opciones que podrían suceder en la economía que depende, cuál prevalezca depende de las características de la economía, quiero decir. Es decir, no son como dos visiones teóricas opuestas, sino que, bueno, son dos posibilidades y las economías pueden, depende de qué economía se esté tratando, puede estar en una u en otra posición. Y lo que dicen esas dos posiciones es, bueno, sabemos que cambios en la distribución afectan a cambios en la demanda agregada. Ahora, ¿de qué manera la afectan? Favorece al aumento de la demanda
que haya una distribución en favor de los trabajadores o de los empresarios, es decir, de las ganancias. Sería algo así, Nico, ¿no? Claro. El tema sobre el último punto, esto del crecimiento tirado por demanda o por salarios o por beneficios, es que yo no sé si ustedes saben, pero una frase muy famosa de Keynes es que él tenía una teoría del corto plazo, ¿no? Porque en el largo plazo estamos todos muertos. Eso dijo. Una vez que se murió Keynes, ¿no? La pregunta fue, ok, en el corto plazo, una mejor distribución del salario aumenta la demanda agregada, ¿no? Porque los asalariados tienen una propensión marginal a consumir más alta. Ahora, en el largo plazo, ¿eso aumenta la inversión, es decir, el crecimiento, o reduce el crecimiento? Cuando hablemos de crecimiento, vamos a necesariamente estar pensando en el largo plazo, porque crecimiento, ¿sí?, en economía es entendido como acumulación de capital, y el capital se considera dado en el corto plazo, ¿no? Las máquinas son las máquinas que están y no las puedo cambiar ahora, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de crecimiento, estamos hablando de largo plazo. Y la pregunta que se hicieron los teóricos después de Keynes fue, ¿esto se sostiene para el crecimiento o es solo de la demanda agregada en el corto plazo? Y hay un montón de teorías distintas y sostienen distintas postulaciones. Lo que dicen es, el aumento de salarios respecto de ganancias aumenta la demanda agregada en el presente y la inversión responde muy positivamente al aumento de la demanda agregada, a pesar de que haya caído las ganancias que se pueden reinvertir en esa inversión. Entonces en el futuro va a haber crecimiento respecto de salarios, porque se aumentaron salarios. Y otras visiones dicen, para aumentar salarios, estás reduciendo la participación de las ganancias, ¿no?, en la totalidad del ingreso. Tengo este ingreso y lo estoy distribuyendo más a trabajadores que a capitalistas. Entonces, sí, en el corto plazo aumenta la demanda agregada y en el corto plazo aumenta el PBI de la economía, pero en el largo plazo no se invierte tanto como se hubiera invertido con ganancias más altas. ¿Significa eso que no funciona más el principio de demanda efectiva en el largo plazo? Hay casos en los que sí, hay casos en los que no, pero en realidad la inversión de la que se está hablando, ¿sí?, de la reinversión de estas mayores ganancias, son parte de la demanda agregada, ¿no? Entonces depende después de un montón de otros parámetros chiquititos, que si responde a la tasa de ganancias, si responde a las ganancias absolutas, depende de otras cosas, pero no necesariamente significa que no funciona más el principio de demanda efectiva. Por eso se habla de crecimiento al final, porque en el final estamos hablando de el largo plazo, ¿no? Exacto. No sé si le despertó alguna duda, si los perdió más todo esto que dijimos o no. Bueno, creo que igual para entenderlo mejor y también para que le aparezcan más dudas, van a tener que ver los videos y ver la bibliografía para ver qué le... Como es un modelo post-keynesiano, no considera necesariamente pleno empleo. Si se llega al pleno empleo es porque se llegó, pero no necesariamente. Fíjense que los equilibrios del mercado de trabajo, voy a volver a compartir esto, excepto en el caso particular en el que dice, bueno, está bien, vamos a meter una curva de oferta del trabajo, con la cual está bastante en contra, porque dice, todo bien, pero las personas necesitan comer, entonces no es que mi oferta de trabajo va a decir, bueno, si no me pagas suficiente no voy a salir a trabajar, medio que vas a tomar el trabajo que puedas. Pero en estos casos en los que la oferta de trabajo tiene una forma más keynesiana, que es decir, la gente necesita trabajar, ¿no?, y 10.000 pesos son mejor que nada, fíjense que este no es un equilibrio de pleno empleo, ¿no?, N1 y el salario real 1, porque la oferta de trabajo está acá, y todo esto, desde acá hasta acá, es desempleo involuntario, ¿no? Entonces, no necesariamente se llega a... no necesariamente se llega a pleno empleo en un modelo post-keynesiano. Y aún así se puede hablar de crecimiento y de demanda agregada y todo.
¿Alguna otra pregunta? Yo creo que esta fue una discusión muy interesante cuando estábamos hablando de que necesitábamos ingreso de dólares, ¿no? En la economía. Entonces la propuesta suele ser, necesitas bajar los salarios en la economía argentina porque al ser tan altos no es un mercado atractivo para las inversiones extranjeras, ¿no? Porque tienen que venir a pagar costos salariales muy altos, ¿no? Que puede ser cierto que los salarios en Argentina sean altos respecto de otras economías que eran subdesarrolladas y se desarrollaron mucho. Eh, Estoy pensando en los tigres asiáticos que son Taiwán y todos esos, ¿no? Taiwán recién ahora está despegando. Corea del Sur y... Pero el problema es que si bajás demasiado los salarios, se reduce mucho la demanda interna, entonces se vuelve muy inestable la macroeconomía en una etapa recesiva, ¿no? Es decir, si está cayendo demasiado la demanda agregada, la macroeconomía se vuelve inestable y además definitivamente no hay una empresa a la que le vaya a interesar venir a vender cosas en un lugar en el que difícilmente se puedan vender. Esto es un poco en que hoy en día las transnacionales no necesariamente quieren vender en el mismo lugar que producen, ¿no? Pero también cabría la pregunta de si queremos empresas que contraten trabajo barato, pero que no estén interesadas en introducir nada nuevo al mercado, ¿no? Entonces, por eso les decía a Lorenzo, creo, que este tipo de modelos tiene un poco más de llegada a la realidad económica. Si bien tiene supuestos, son modelos, digo, la realidad es demasiado compleja como para meterla en dos ejes, y en tres también, pero tienen un poco más de bajada a la realidad. Está bueno esto que dice Nico, porque ahora que pienso, tiene mucho que ver con la clase que viene. Porque a partir de la clase que viene vamos a abrir la economía. ¿Sí? Hasta ahora trabajamos con una economía que no intercambia con el resto del mundo. A partir de la clase que viene trabajamos con una economía abierta. Cuando abrimos la economía, tenemos que empezar a considerar otras variables. Una de ellas es el tipo de cambio y exportaciones, importaciones y otros flujos con el exterior que ya vamos a ir hablando. Pero el tipo de cambio es una de las más importantes y sobre todo es muy importante para la economía argentina que ya por vivir en este país ya deben saber que la importancia que tiene el tipo de cambio. Y tiene mucho que ver con esto que planteaba antes Nico, bueno, de si los salarios son demasiado altos para crecer, para ser un país atractivo o no. ¿Y por qué digo que el tipo de cambio tiene que ver con eso? Porque lo que vamos a ver es que el tipo de cambio tiene mucho que ver con los precios locales. Entonces, si aumenta el tipo de cambio, creo que esto ya lo hablamos un poco en la clase, alguna de las clases anteriores, eso hace subir los precios de los bienes de la economía. Ya creo que también esto no hace falta mucho explicárselos porque ya en los últimos años lo vivieron en carne propia, todos lo vivimos. Entonces, desde una visión de la economía, esa devaluación, que devaluación le llamamos cuando sube el tipo de cambio, ¿sí? Es decir, se debilita el peso, sube el precio del dólar. Cuando hay una devaluación, los salarios bajan y entonces nuestra economía sería más atractiva para el mundo. En este sentido que les planteaba Nico, de que bueno, llegarían inversiones de empresas a producir en Argentina porque producir en Argentina es más barato ahora porque los salarios son más bajos, medidos en dólares. Entonces vendrían a producir acá para exportar. ¿Sí? En ese sentido, digamos, el resultado de una devaluación, ¿sí? De subir el tipo de cambio, sería que la economía crece, ¿sí? Que aumenta el producto, que aumenta el nivel de empleo, ¿sí? Que hay crecimiento. Lo que vimos en los últimos años
que tuvimos episodios de devaluatorios muy fuertes, es más bien lo contrario. La economía, hubo devaluaciones muy bruscas en los últimos años, y sin embargo la economía no creció, más bien al contrario, entramos en crisis. Bueno, y la explicación de por qué eso sucede tiene mucho que ver con lo que les explicó Nicole en esta clase. O sea que cuando hay una devaluación, al subir los precios locales de la economía, el salario real, o sea, el poder adquisitivo de los trabajadores, ese W sobre R, perdón, W sobre P, que les mostraba Nico, se reduce, ¿sí? Y si se reduce y es una economía que está en un régimen que se caracteriza por un régimen de crecimiento tirado por salarios, lo que va a generar esa caída del salario es una caída del consumo y de la demanda, ¿sí? Y por eso se reduce la producción y se genera desempleo y caída del producto en lugar de lo contrario como era supuestamente esperado. No sé si se entiende un poco eso. Eso tiene muchísimo que ver con lo que pasa para explicar las oscilaciones y las crisis y las crisis y los periodos de crecimiento de la economía argentina, y tiene mucho que ver con la clase que viene, que vamos a explicar un poco justamente esto, nos valemos de este recurso, y bueno, también vamos a hablar de por qué la economía se queda sin dólares y por eso ocurren estos episodios de evaluación, y también en las sucesivas clases que vienen vamos a hablar bastante de eso. Pero está bueno, digamos, que empiecen a tener presente este efecto de devaluación y las implicancias distributivas, digamos, que tiene una devaluación, porque afecta el salario real. De bibliografía, Nico, para esto lo tienen subido ya, pero si querés decírselo. Son 2 capítulos de la UA. El segundo es largo plazo y ya les dije que no se lo iban a tomar, pero ahí lo tienen por si lo quieren. El primero es el mercado de corto plazo, que sería la primera parte de la segunda parte, o sea, la primera parte del segundo video. Y después tienen el de Paley, que es para las distintas teorías de consumo, ¿no? De las teorías de consumo hablé poco, pero es que, bueno, entendí que habían entendido más. Simplemente habla sobre qué efecto tiene una redistribución del ingreso según una teoría keynesiana, según la teoría de Friedman, que dice que todas las clases sociales tienen la misma propensión marginal a consumir y que las decisiones de consumo las toman como si yo dijera, yo quiero suavizar mi consumo, quiero asegurarme de que en 10 años no me voy a quedar sin plata, ¿no? Entonces, no sé, no voy a comprarme hoy un auto para en 10 años andar en colectivo. Prefiero comprarme hoy una moto y en 10 años seguir andando en moto, ¿no? Una cosa así sería. Eso es suavizar consumo. Lo que dice Friedman es, las personas quieren suavizar su consumo por una cuestión de asegurarse la calidad de vida en el futuro. Entonces sus decisiones de consumo las van a tomar en función del ingreso que esperan tener durante toda su vida. Si yo quiero comprarme una casa en algún momento de mi vida, tengo que empezar a ahorrar desde temprano, ¿no? Por eso dice que la propensión marginal a consumir no depende de la distribución del ingreso de la economía, no es que hay hogares con menor propensión marginal a consumir que otros, sino que todos los hogares tienen la misma propensión marginal a consumir, solo que respecto de todo su ingreso, del ingreso de toda su vida. Entonces, cuando en una teoría de Friedman nosotros metemos una redistribución progresiva del ingreso, lo que va a decir Friedman es no va a tener efecto, porque los hogares de más bajos ingresos que están recibiendo este ingreso nuevo lo ven como un ingreso transitorio, ¿no? Un shock momentáneo de plata extra que se la van a ahorrar porque así como hay shocks positivos, hay shocks negativos. Y el día de mañana se me rompe el auto. Entonces, el dinero extra lo ahorran para solucionar shocks negativos de dinero en el futuro. Entonces, si no cambia el consumo ante una redistribución del ingreso progresiva, si no hay efectos en el consumo, no hay efectos en demanda agregada, ¿no? No aumenta el PBI. ¿Por qué? No hay ningún efecto, ¿sí? Las familias lo toman como transitorio
y no modifican sus decisiones de consumo. Después está el otro, que es el de Paley, que es el del ingreso relativo, que dice, bueno, en el largo plazo sí, las familias tratan de suavizar su consumo, no tanto, pero tratan de ahorrar para el futuro, y aún así hay hogares que tienen propensiones marginales a consumir más altas que otros, porque los hogares de menores ingresos consumen mayor parte de su ingreso con una finalidad como de pertenencia, ¿no? El mejor caso para explicar esto es el termo Stanley. Es como decir, no hace falta que compres eso. ¿Por qué gastás parte de tu dinero en comprar ese termo? Bueno, es una cuestión de pertenencia, ¿no? Por eso se llama relativo, porque es relativo al consumo de otros hogares. Esas son las 3 teorías de consumo. Keynes, Friedman y Paley. Bueno, no sé si tienen alguna consulta. Si no, bueno, nos pueden hacer la clase que viene. También podemos, digamos, dedicar la clase que viene para consulta tanto de este tema como de economía abierta, que es el próximo video que le vamos a subir. Simplemente 2 cosas antes de terminar. Primero, bueno, esta semana les mandé un mail con la fecha del parcial, que creo que es el 8 de octubre, si mal no recuerdo, que es cuando terminaríamos con la unidad 2. Y serían esas 2 unidades las que entraría en el parcial, las 1 y la 2. Vamos a utilizar para hacer el parcial que nos están pidiendo de la escuela, que empecemos a manejar un poco estas herramientas oficiales de la universidad. Lo que hicimos es mandarles el acceso al campus, creo que ya lo tienen todos, agregué a algunos chicos que me dijeron que no tenían acceso, ya se los di. Verifiquen igual si no controlaron que tienen acceso al aula virtual de nuestra materia, ¿sí? De macro. Chequéenlo porque a veces no los matricularon. Si no los matricularon, escríbanme para así los matriculo. Y lo único que hay subido al aula virtual es un parcial de prueba, dice, que es un examen que en realidad son preguntas de interés general. Son 3 preguntitas, que la única finalidad que tiene es que ustedes se familiaricen con esa herramienta antes del día del examen, para que estén más cómodos. Igual creo que ya, por lo que me dijeron, en algunas materias les tomaron exámenes con esta modalidad. En realidad capaz que es más nuevo para nosotros que para ustedes. Pero igual, bueno, si lo pueden hacer por las dudas para estar seguros, y también nos sirve para nosotros para chequear que funcione y ir haciendo ajustes porque es la primera vez que lo utilizamos. Así que bueno, en estos días traten de hacer ese parcial, ya vi igual que algunos lo hicieron. Y lo segundo es que, bueno, le vamos a subir mañana, seguramente ya se lo subo al video de la próxima clase, que es MKS en Economía Abierta. Es la misma clase que usamos para microeconomía, el mismo video que usamos para microeconomía en este primer cuatrimestre del año. O sea que los que cursaron, quienes cursaron micro en este cuatrimestre, es la misma clase, si quieren pueden revisarla. Quienes lo hayan cursado antes, véanlo porque es un tema nuevo. Así que, bueno, la próxima clase de consulta sería MKS en Economía Abierta y las dudas que queden cuando vean estos videos de crecimiento y distribución. No sé si hay algún otro comentario, duda. Bueno, entonces cerramos acá. Buena semana. Gracias Nico y Nicole. Y nos vemos el jueves que viene. El jueves que viene. Chau. Chao, gracias, buena semana. Chao.